perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Oh. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y
Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Yo soy el pastor Javier Colín de la Iglesia Cristiana Roca de Vida. Así es que sean todos bienvenidos y vamos para iniciar nuestro servicio. Vamos a hacer una oración y vamos a poner en las manos de Dios este tiempo de alabanza, de adoración, de predicación. Así es que inclinemos nuestro rostro, por favor, y dispongámonos a hablar con Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana por todas las bendiciones que recibimos y merecerlas de parte tuya, Señor. Queremos agradecerte porque nos das un nuevo día, Señor, una nueva vida para poder iniciarla contigo, Señor. Te agradecemos por ello y te suplicamos, Padre, para que tú tomes el control y el cuidado de todas y cada una de las cosas que han sido preparadas, Señor, única y exclusivamente en este día para darte la gloria y la honra a ti. Bendícelas a todas y cada una de las actividades que vamos a hacer. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues vamos a iniciar con la lectura. Hoy corresponde estudiar el segundo libro de Samuel, capítulo número 2. Así es que les pido que por favor tomen sus Biblias. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Y yo le voy a pedir a mi esposa, a Consuelo, si viene aquí, por favor, aquí para realizar esta actividad. Buenos días, hermanos, un placer saludarlos esta mañana y vamos a comenzar con nuestra lectura. Espero que ya estén todos en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, si no, ahí en el video va a estar apareciendo el pasaje para que nos puedan acompañar y leerlo juntos. Dice así el capítulo que nos corresponde. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, haga Jehová con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, pues, ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron, y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque, y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Hasurim, el cual está en Gabaón, esto es, campo de filo de espada de los adversarios o de los bandos. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael,
Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Abma, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasaron el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió a perseguir a Abner, y juntando todo el pueblo, faltaron los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Bueno, hermanos, este capítulo pues es muy interesante el ver cómo pues David ya ahorita en los versículos del 1 al 7 David es coronado como rey de Judá, y en los versículos 8 al 32 el conflicto que surge con la casa de Saúl. Y bueno, algunas de las enseñanzas que pues me llamaron la atención en este pasaje es la comunión tan íntima y directa que David tenía con el Señor, ¿no? Que él solamente le preguntaba y en ese mismo momento pues Dios le contestaba, y es pues la misma comunión que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos tener y experimentar con él día con día. Y otra cosa que nosotros podemos aprender de David es que él nunca usó su derecho para usar ese derecho para subir al trono. Él esperó en el tiempo adecuado que Dios se lo diera. Y a veces nosotros también queremos a veces adelantarnos, hacer cosas para obtener lo que Dios nos quiere dar. Y debemos ser pacientes como David lo hizo y esperar y creer en Él. Bueno, pues estas son algunas de las enseñanzas que aprendimos en el libro de Samuel. Y bueno, hermanos, ahorita quiero que me acompañen para poder poner delante de Dios algunas peticiones como iglesia que tenemos, y pues seguir en oración, poniendo a Dios todo esto que nos está pasando, dándole también gracias por los enfermos que ya sanaron, gracias a Dios porque pues Él contesta nuestras oraciones, y les pido que nos unamos ahorita en oración y que me acompañen a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres el creador de todas las cosas. Gracias, Padre, porque aún este tiempo en el que estamos pasando, tú así lo has permitido, Señor, con propósitos eternos. Y te agradecemos, Señor, porque aunque a veces nosotros nos desesperamos y quisiéramos hacer otras cosas,
Tú tienes un tiempo especial para todo y queremos rogarte porque tú nos ayudes a confiar, a creer y a poner todas nuestras peticiones delante de ti, Señor. Y en esta mañana, junto con todos mis hermanos, queremos rogarte, Padre, por todos los que aún están enfermos de COVID, Señor. Queremos ponerlos en tus manos, rogándote porque tú extiendas tu misericordia hacia cada uno de ellos, Señor. A los que no te conocen, para que permitas, Señor, un tiempo para que ellos puedan escuchar de tu palabra y te puedan conocer. Y Padre, para que pues aún en este tiempo pues tú nos ayudes a ser pacientes, a estar dependiendo de ti en todo momento. Te agradecemos por ello, Padre. Señor, también queremos poner en tus manos la vida de cada una de las familias de la iglesia. Sabemos que cada uno de nosotros está pasando por diferentes pruebas. Te queremos rogar, Señor, para que tú pues seas nuestra fortaleza, Señor. Tú nos ayudes, nos guíes de sabiduría a cada uno de las cabezas de su hogar, Señor, para que puedan tomar decisiones acertadas, Padre. Te rogamos, Señor, también por los hermanos que están saliendo a trabajar, rogándote, Padre, para que tú les protejas, Señor, les cuides, les guardes de cualquier contagio, Padre, y sobre todo, Señor, para que pues podamos seguir poniendo nuestras vidas en tus manos, que sabemos que tú eres el mejor que puede guiarnos y cuidarnos, Padre. Y, Señor, también queremos rogarte por los misioneros, Señor, a los que estamos apoyando. Queremos rogarte para que tú sigas proveyendo para cada uno de ellos, Señor. Sabemos que pues la economía no es fácil, Señor, pero pues tú eres el dueño de todas las cosas y los misioneros no dependen 100% de nosotros, sino de ti, Señor. Y te agradecemos por ello, porque tú eres el que tienes cuidado de ellos, Padre. Pero queremos ser fieles, Señor, en seguir ayudándolos, sustentándolos y también en seguir apoyándolos en oración constantemente, Señor, rogándote por cada uno de ellos, por sus familias, que tú les ayudes y les fortalezcas, Padre. Señor, también queremos rogarte por nuestros pastores, por Ramiro y Javier, Señor, para que tú les ayudes a seguir tomados de tu mano en todo momento, Padre, y pues que les guíes a saber cuándo es el mejor tiempo para poder iniciar en la iglesia y a tomar decisiones, Señor, en cuanto al crecimiento de la iglesia, Padre. Te ponemos en tus manos sus vidas, rogándote para que tú les bendigas, Señor, les guardes también de todo contagio, Señor, y Padre, para que ellos puedan seguir pues teniendo también ese corazón como lo tenía David, Señor, un corazón conforme a tu corazón, Padre. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo de oración. Te agradecemos por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y Padre, confiamos en ti y creemos que tú eres un Dios grande y fiel, Señor, y por eso confiamos en ti, Padre. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a tener ahorita un tiempo de cantos, entonces les pedimos que nos acompañen desde sus casas para poder alabar y adorar a nuestro Dios. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios.
voces y declarar que Jesucristo es el Señor sobre toda la tierra. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién le dice en este día, Señor, heme aquí, Señor? Díselo: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Hoy quiero contemplar toda la tierra llena de tu gloria. Sí, Señor, y toda lengua confesando, sí, y toda rodilla doblándose, desde el norte hasta el sur y del oeste al oeste. Cada lengua y cada tribu confesará al Señor Jesucristo, Jesucristo, sí, Jesucristo, oh, Jesucristo. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y el tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, sí, y toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Dilo: eres rey, decláralo con fuerza. Eres rey, sí, confiésalo. Eres rey, con todo tu corazón, dilo. Eres rey, sí, sí, oh. Eres rey de todo el universo. Eres rey de toda la creación. Todos se postrarán ante él. Jesús, 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 eres rey. Él es el Rey de reyes. Él es Señor de señores. Sí. Una vez más, dilo. Aleluya. Aleluya. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar.
está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria, te damos honor, digno eres tu Señor, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Muy bien, mis queridos hermanos. Espero que ahí en casita todos hayamos alabado a nuestro Dios con estos cánticos. Vamos a pasar hoy a nuestra sección de los anuncios. Así es que tenemos para el día de hoy 4 anuncios. El primero de ellos es que, bueno, tenemos reunión de oración virtual todos los días de lunes a sábado de 6:30 de la tarde a las 8 de la noche. Usted puede participar si gusta, avíseme y yo le puedo dar de alta en el grupo para que pueda participar con todos los hermanos que a este día pues son más de 50 personas que ya están conectadas orando. El segundo anuncio que tenemos es que bueno, el próximo miércoles tenemos el estudio de Isaías, es el miércoles a las 6:30 de la tarde igual, de manera virtual por WhatsApp. Tenemos el último capítulo de Isaías, es el capítulo 65 y es la conclusión. También le recordamos que el día de hoy hay reunión de jóvenes con nuestro hermano Iván Aguilar, él está al frente del grupo de los jóvenes, así es que le invitamos a todos los jóvenes, ¿verdad?, que quieran estar hoy participando en los estudios, hoy se puedan conectar, estén atentos ahí, él manda la invitación, esa reunión se lleva por vía Zoom, así es que los jóvenes que no tienen esta plataforma vayan descargando para que se puedan reunir. Y también les recordamos, hermanos queridos, pues las ofrendas, si son tan amables pueden hacer sus ofrendas y reportárselas al hermano Emilio Alonso. Y por último, no se olviden de estar compartiendo estas transmisiones de la palabra de Dios. Ya en diferentes ocasiones se ha visto cómo poderlo compartir de una manera muy, muy fácil y sencilla. Por favor, hágalo, de verdad. Hay muchísima gente que hoy en día pues no cuenta con los recursos para poder asistir a una iglesia por la situación de la pandemia, no puede ir, a lo mejor por sus limitaciones físicas o alguna enfermedad, y si usted le pasa este link, ¿verdad?, para poder compartir esta reunión, esta predicación, seguramente va a ser de bendición. ¿Ok? Muy bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Y quisiera empezar diciéndoles lo siguiente. La única evidencia confiable para saber si una persona es un verdadero creyente, y no basarnos en actos externos como es levantar una mano, como llenar un formato, repetir una oración prefabricada, pasar al frente en una iglesia y todas estas cosas que han sido implementadas por los cristianos a lo largo de los años, queriendo ver algo que no se puede ver. Es decir, la conversión. La conversión es algo que ocurre de una manera interna en el corazón de cada persona, pero es algo que nosotros no podemos ver. Entonces, lo que sí podemos ver y que es lo único confiable para saber si una persona es un verdadero creyente es la vida que esta persona empieza a vivir
después de haber entregado su vida a Cristo Jesús. Y esa vida que va ahora sí que en alineación o en concordancia con lo que dice la Escritura, es una vida que va a seguir a Jesucristo de continuo toda la vida, independientemente de cuáles sean los problemas o circunstancias por las que esta persona atraviesa. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Con esto, mis queridos hermanos, les quiero decir lo que dice Dios. La vida que nosotros vivimos a partir de que somos cristianos, a partir de que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, ese momento y esa vida va a ser una vida diferente, una vida llena de los frutos del Espíritu Santo que los va a estar produciendo de una manera sobrenatural en nosotros. Las nuevas criaturas en Cristo, sin excepción, empiezan a vivir una vida representando ahora lo que son, es decir, nuevas criaturas. Dios no está haciendo nuevas criaturas de una manera progresiva, sino que en un solo momento, en el momento de la conversión, Dios hace una nueva criatura. Recordemos lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Ahora, la semana pasada en Efesios capítulo 4, de los versículos 17 al 24, Pablo dejó muy claro que un verdadero creyente abandona su viejo hombre, se despoja de él, lo tira, ¿verdad? Y él se viste del nuevo hombre. Y ahora el Espíritu Santo que vive dentro de él, con él ya tiene, lo va a dotar de una capacidad sobrenatural para vivir una vida que solamente con el Espíritu Santo se puede vivir. De los versículos 25 al 32 de este libro de Efesios, Pablo va a empezar a dar los primeros 5 mandamientos, es decir, los primeros 5 principios prácticos para la vida de toda esta epístola que hemos venido estudiando semana tras semana. Entonces vamos a proceder a leer este capítulo del día de hoy, Efesios capítulo 4, versículos 25 a 32, que dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis queridos hermanos, el título de este sermón es 5 principios de la nueva vida en Cristo, y está basado obviamente pues en 5 partes. Vamos a ver cuál es el primer principio. El primer principio lo encontramos en el versículo número 25, que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El primer principio es de la mentira a la verdad. Y vamos a ver, mis queridos hermanos, que hay un contraste. Así como hay un contraste en la naturaleza, por ejemplo, en el día obviamente hay sol, hay luz, todo lo podemos ver de una manera clara. En la noche es lo contrario, en la ausencia de la luz natural del sol, hay lugares donde no se puede ver absolutamente nada. Eso marca un contraste. Bueno, de la misma manera, estos 5 principios que vamos a ver el día de hoy van a ser un contraste entre la vida antigua y la nueva vida en Cristo. Bueno, vamos a entender lo primero. Aquí donde encontramos en este versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, la palabra que aquí que se traduce, ¿verdad?, como mentira, es la palabra pseudos. Usted ha escuchado esta palabra que es de origen griego en otras aplicaciones, por ejemplo, un pseudo violinista. ¿Qué quiere decir? Bueno, alguien que
Pareciera un violinista, pero no lo es, o un pseudo médico, alguien que pudiese parecer un médico, pero no, en realidad no es un médico. Bueno, esta palabra pseudo quiere decir engaño, algo falso. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es que nosotros tenemos que desechar, ¿verdad? Es decir, hacer a un lado, tirar a la basura las mentiras, y lo que tenemos que hacer ahora es hablar verdad. La palabra que aquí se traduce como verdad es la palabra griega aledeseu, que quiere decir fiel, veraz. Eso es lo que quiere decir la palabra verdad. Ahora, en la vida antigua nosotros tenemos varias cosas que es bien importante que entendamos. Primero, los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Es decir, una persona que es una persona mentirosa, una persona que está caracterizada por decir falsedades, mentiras, imprecisiones, es una persona que en realidad no es un creyente verdadero, y esa persona no puede entrar al reino de Dios. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis 21:8, que es un versículo muy conocido por todos nosotros. Dice así la escritura, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidios, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esa misma verdad la encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Ahora, también es importante que nosotros sepamos que en la vida antigua Satanás es el padre de la mentira. En Juan 8:44, el Señor Jesucristo así le dijo, ¿verdad?, a las personas que lo querían matar: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Ok? Ahora, nosotros en la nueva vida como cristianos ya no somos hijos de Satanás, del diablo. Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Ahí en Juan capítulo 1 versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, en el nombre de Jesucristo, Dios les da la potestad, quiero decir, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, todas las falsas religiones enseñan mentiras sobre Dios, sobre el infierno, sobre el cielo, sobre prácticamente todo. Y Satanás está detrás de todas estas falsas religiones. Ahora, en la nueva vida, el cristiano vive, ¿verdad?, dentro no de una religión, sino vive dentro de una comunión y de una relación diferente con el Dios vivo y verdadero. Y los principios que deben gobernar su vida deben de ser aquellos que están contenidos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra oficial de nuestro Padre eterno, y en ella encontramos absolutamente toda la verdad. Ahora, en la antigua vida, la mentira es una de las características no solamente de las personas, no solamente de una comunidad, no solamente de una ciudad, no solamente de un país, sino es algo que abarca todo el sistema mundial. Los líderes de muchas de las naciones del mundo, si hablaran la verdad sobre muchos de los temas de la política pública, tendrían seguramente revueltas, ¿ok?, de parte del pueblo, y la comunión o la unidad, los tratados que hay firmados entre países, seguramente los romperían si se hablaran la verdad. ¿Por qué? Porque muchos de esos tratados están basados en muchas mentiras, ¿verdad?, en promesas que no se van a poder cumplir. La economía se desplomaría, ¿ok? Todo eso ocurriría. En cambio, dentro de la nueva vida en Cristo Jesús, Dios mismo no solo habla la verdad, sino que Él es la verdad. Vayan conmigo, por favor, a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 6 y 7. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 6 y 7. Palabras del Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y la habéis visto. Entonces, el Señor Jesucristo no solamente afirmó que Él hablaba verdad, sino que Él mismo era la verdad. Es decir, que Él mismo era fiel, que Él mismo era veraz, que Él mismo era Dios. ¿Okay? En la vida antigua,
nosotros estamos acostumbrados, o mejor dicho, estábamos acostumbrados cuando no éramos creyentes a mentir. Eso era una práctica común. Todos se mentían por muchísimas cosas. Cuando llegabas tarde, ¿no? Y tu jefe te preguntaba, oye, ¿por qué llegaste tarde hoy a trabajar? Y tú le inventabas algo. Porque se murió mi abuelita, porque se descompuso el metro, porque me levanté tarde, porque salía a tiempo, ¿verdad? Pero no pasaba el camión, no pasaba el pecero, en fin, inventamos muchas cosas. Y hoy en día, pues es algo similar. Hoy en día, por ejemplo, del 30 al 40% de todo lo que circula en la internet, ¿qué creen? Es mentira. Son falsas noticias, es información falsa, información incorrecta, información que no está verificada. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces las personas, sabiéndolo esto, lo siguen consultando, lo siguen haciendo, no verifican sus fuentes y leen y piensan cosas que son verdad cuando en realidad son puras mentiras. ¿Ok? Ahora, una nueva persona en Cristo que llega y que se convierte a Cristo Jesús como una nueva criatura, entra a un mundo diferente, entra al mundo de la verdad. Así es como quitarte una venda de los ojos y ver las cosas de una manera clara. El saber que nosotros hacemos y cometemos pecados porque tenemos una naturaleza pecaminosa es así como abrir los ojos y darte cuenta de las cosas. Ya no tenemos nosotros oportunidad de decir, bueno, pues yo digo mentiras porque lo aprendí de mis papás, bueno, yo digo mentiras porque lo aprendí de mis amigos, bueno, yo digo mentiras porque toda la gente miente, y empezamos a tener mil justificaciones. No, ahora como cristianos nosotros estamos en un reino diferente, que es el reino de la verdad. Y ahí tenemos que seguir, mis queridos hermanos, cueste lo que cueste, implique lo que implique. La mentira no solamente incluye, ¿verdad? Ahora sí que engaños, falsedades abiertas. Fíjense, la mentira también incluye exageraciones. Cuando usted exagera en las cosas, está diciendo mentiras. Por ejemplo, se cuenta la historia de un creyente que él era una especie de evangelista, y esta persona iba a una ciudad y predicaba, y normalmente antes de predicar daba su testimonio, y su testimonio poco a poco él lo fue agrandando, ¿verdad? Poco a poco él lo fue haciendo como más espectacular, poco a poco lo fue haciendo, ¿verdad? Con muchas exageraciones. En una ocasión que él llegó a predicar a un lugar, él ya no contó su testimonio. Y cuando le preguntaron así en cortito, ¿verdad? De manera particular, oiga, ¿por qué usted no da su testimonio como lo ha hecho usted a lo largo de muchos tiempos? Y esta persona tuvo que confesar. Dice, lo que pasa es que mi testimonio lo fue exagerando de tal manera que ya no yo ya no percibía a veces qué cosas eran realmente la verdad y qué cosas realmente eran una exageración. Y a veces así encontramos en el cristianismo personas que dicen ser cristianas, pero que exageran demasiado las cosas. Bueno, en las mentiras no solamente hay exageraciones, también incluyen adicciones por la falsedad. Hay personas que mienten con una facilidad extraordinaria, que te convencen, que te están diciendo algo que realmente es una mentira, ¿verdad? Pero lo dicen con tal firmeza y tal convicción que son personas que ya están adictas a la falsedad. Hacer promesas sabiendo que no las vas a poder cumplir también es mentira, ¿ok? Declaraciones de los impuestos. Ahí también metemos mentiras. Omitir ingresos, justificar, ¿verdad? Como yo les decía, llegar tarde o no cumplir con acuerdos, adulaciones a otras personas. Usted a lo mejor, por ejemplo, va por la calle y se encuentra un amigo que hace mucho tiempo que no veía, y usted le dice, ah, caray, ¿cuántas arrugas tienes? Ya lo trató muy mal la vida, ¿verdad? Y a lo mejor usted lo ve en su cuerpo, en su cara, pero cuando lo ve de frente y lo saluda, dices, oye, qué bien te ves, estás bien joven, ¿por ti no han pasado los años? Obviamente, pues le estamos diciendo lisonjas, adulaciones, pues para quedar bien, cuando nosotros en realidad pensamos, este amigo está muy viejo, ¿verdad? Está muy acabado. O cuando usted ve a una persona que la encuentras por ahí y le dices, ah, caray, qué delgado te ves o qué delgada te ves, ¿verdad? Cuando en realidad tú por dentro estás pensando, oye, pues ni se ha puesto a dieta, ¿verdad? O si se puso a dieta, pues no la llegué porque está igual o más gordito que hace un mes que lo vi. Entonces, las adulaciones, los cumplidos, ¿verdad? Solamente por quedar bien, mis queridos hermanos, pues también son mentiras. Ahora,
En la nueva vida en Cristo hay que hablar verdad. Primordialmente, es decir, primeramente entre nosotros los cristianos, pero también con aquellas personas que no son cristianos, también tenemos que hablar la verdad. Esa debiese ser una característica, un rasgo distintivo de todos los cristianos. ¿Ok? Recordemos, mis queridos hermanos, el padre de las mentiras es Satanás. Nosotros ya no tenemos nada que ver con ese señor. Nosotros ahora somos hijos del Altísimo. Nosotros ahora somos hijos del Dios vivo y verdadero y somos hermanos de Jesucristo. Y Dios, mis queridos hermanos, es la verdad. Por lo tanto, este primer principio que aprendemos aquí en el versículo 25 es: nosotros tenemos que dejar nuestra vida antigua de mentiras y empezar a vivir nuestra nueva vida en Cristo en la verdad. Muy bien. Segundo principio, en los versículos 26 y 27 encontramos nuestro segundo principio. Y ahora en la nueva vida tenemos que pasar del enojo injusto al enojo justo de Dios. Bueno, vamos a ver qué es eso. Vamos a leer los versículos 26 y 27. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, vamos a entender aquí las palabras. La palabra aquí que se traduce como airaos es la palabra orgizo. Y esta palabra orgizo se traduce obviamente como airarse. ¿Qué es airarse? Bueno, airarse es un enojo, es una molestia momentánea. Pero esa molestia momentánea, mis queridos hermanos, debe de ser producida por una causa justa, por una motivación correcta. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y cuando la palabra que aquí se traduce como enojo es la palabra paroxismo. Paroxismo, esa es la palabra que se traduce como enojo. Ahorita vamos a ver un poquito más de ello. Bueno, en la vida antigua, antes de ser creyentes en Cristo, el enojo que la gente tiene, y hay personas que parece que se la pasan las 24 horas del día enojados. Hay gente que aún dormida sigue enojada, ¿verdad? Y está enojada y nos damos cuenta porque a veces hasta en sus sueños pues está enojado, ¿verdad? Y le hace actitudes de pelea o hablando, ¿verdad? Dormida, habla y dice cosas en contra de otras personas. Mis hermanos, el enojo no es un arranque de ira momentáneo. Es una convicción profunda, determinada y que está arraigada en muchas personas. En más de las personas que usted cree, hay enojo, ¿ok? Y ese enojo es por diferentes cosas. Porque no le ha ido en la vida económicamente como quisiera, porque a lo mejor no le ha ido en la vida bien con sus relaciones como quisiera, porque no tiene el puesto de trabajo que quisiera, porque no tiene a lo mejor la casa, el coche o las cosas materiales que anhelara. Y es una persona que se la vive enojada todo el tiempo, que todo, absolutamente todo lo ve mal. La calle que está sucia, que llueve, que hace calor, que hace frío, por cualquier cosa, cualquier situación, solamente es así como el pretexto para manifestar su enojo. Pero ese enojo es una convicción profunda, es algo que ya trae alargada ahí la gente que no es cristiana. El enojo en sí mismo no es ni bueno ni malo. El enojo va a depender su calidad de bueno o malo basado en lo que motiva ese enojo. Ejemplo. Nosotros encontramos en la Biblia que el Señor Jesucristo, una vez que fue al templo, ahí en Mateo 21:12, encontramos que ese enojo que manifestó el Señor Jesucristo se conoce como una ira santa o un enojo santo. ¿Qué ocurrió para que tengamos nosotros ese conocimiento? Muchas de las personas que venían a celebrar las fiestas a Jerusalén, al templo, y que venían de provincias muy lejanas, evidentemente no podían traer con ellos pues los animales que se utilizaban para el sacrificio, tales como palomas, palominos, corderos. Y entonces en el templo se empezó a establecer un sistema de comercio, y ahí en el templo había personas que tenían estos animalitos para poder hacer los sacrificios. Pero ¿cuál era el problema? El problema no es que hubiera comercio, es decir, el Señor Jesucristo no estaba en contra del comercio ambulante, como algunas personas piensan. No. ¿Cuál era el problema? El problema en sí era esto: que esas personas, esos cambistas, vendían, ¿verdad?, estos animalitos
pero los vendían a un precio exageradamente caro. Es decir, estaban abusando de la necesidad que tenían los israelitas que venían de lejos para poder hacerse de una paloma, un palomino, un corderito para el sacrificio. Pero no solamente exageraban en el precio, sino que también había algo. Esos animalitos a veces estaban enfermos, a veces no cumplían con los requisitos que marcaba la parte de la ley de sacrificial y tenían algún defecto y ellos los vendían, ¿verdad? Como si no tuvieran ningún defecto. Es decir, estaban haciendo un mal uso de la actividad comercial. Y eso fue lo que motivó al Señor Jesucristo a decirles, ¿verdad? Que mi casa, ustedes la han convertido, la casa de mi padre la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Ok? Y obviamente pues volteó las mesas y las sillas y los echó del templo. Bueno, ¿qué motivó a eso? Lo que motivó a ese enojo del Señor Jesucristo, a ese enojo justo, fue un motivo correcto, ¿verdad? Es decir, había una injusticia de parte de los cambistas, era un abuso para las personas. Ahora, cuando tú no tienes una causa justa, algo verdadero, que provoque tu enojo, tu ira, entonces ese enojo, esa ira, evidentemente va a ser malo. Y normalmente nos enojamos, ¿por qué? Cuando nosotros creemos o sentimos que nuestros derechos personales han sido no considerados. Un ejemplo, imagínate que tú vas circulando, ¿verdad?, por la calle y llegas a un cruce. Evidentemente tú llegas, te detienes, ¿verdad?, bajas la velocidad de tu coche, es necesario detenerte y esperas a que no haya ningún auto que pase de manera perpendicular a donde tú estás para poder cruzar. ¿Qué pasa cuando una persona llega, se mete por el lado derecho y se te adelanta y se va? Y tú te enojas y te irritas y le gritas de cosas, ¿verdad? Bajas el espejo y le dices de cosas. Ahí manifestaste tu ira, pero eso no es por una causa justa. Eso es porque tú sentiste que tu derecho personal fue eliminado, ¿ok? Otra de las cosas por las cuales tú dices, cuando tú llegas a un lugar, por ejemplo a un restaurante, y pides una comida y se empiezan a tardar mucho en servirte la comida, y la sopa no está tan calientita como a ti te gusta, y tú te empiezas a enojar, te empiezas a fastidiar. Bueno, mis queridos hermanos, ese enojo no podemos decir que sea un enojo justo, un enojo santo. No, ese enojo proviene de que tú estás sintiendo que tus derechos, que tú tienes en lo personal una afectación. Entonces, eso no es un derecho santo. Entonces, de eso depende si el enojo es correcto o si el enojo es incorrecto, ¿ok? El enojo es malo y pecaminoso cuando las motivaciones son egoístas, ¿ok? Ahora, en la nueva vida en Cristo. Ahora, en la nueva vida en Cristo es que nosotros tenemos que pasar del enojo injusto al enojo justo. El enojo pecaminoso te puede llevar hasta el homicidio y eso tú lo tienes que saber. Miren, vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 5 versículos 21 y 22. Mateo capítulo 5 versículos 21 y 22. Dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, en la nueva vida en Cristo, mis queridos hermanos, hasta enojarte con una persona, y esto ya es un principio del reino, esto para Dios es como si tú lo hubieses matado, ¿ok? Y obviamente esto en la vida práctica nos sonaría exagerado, pero hermanos, estamos aprendiendo que los valores que tenemos que vivir en la nueva vida cristiana no son nuestros valores, aunque nos parezcan exagerados, son los valores del reino, los valores de Dios, y eso es a lo que Dios nos está motivando. Y si ustedes no me creen que una persona que se enoja puede llegar hasta matar a alguien, pues hace unos meses, si no mal recuerdo, un actor, ¿verdad?, allá en Florida,
tuvo un problemita ahí con otra persona que venía circulando su auto. Este actor se bajó de su coche y le pegó un golpe a una persona, pues ahora sí que de la tercera edad. Esta persona cayó y desafortunadamente esta persona anciana pues murió. Esta persona ahorita está siguiendo un proceso, ¿verdad? Un proceso legal, y desafortunadamente yo no creo pues que su intención era matarlo, ni mucho menos, pero él a raíz de su enojo, a raíz de que reaccionó de una manera violenta, pues eso fue lo que le proporcionó él a la otra persona, un golpe, y ese golpe lo condujo a la muerte. Y hermanos, eso es muy triste, pero eso es real. Cuando nosotros estamos enojados, no solamente podemos hacer cosas pero muy extremas y que tengan consecuencias muy graves como esta. A veces no llega a matar a alguien, pero sí llega a peleas, sí llega a palabras que dañan, ¿verdad? Sí llega a hacer cosas lastimeras. O hay gente que rompe cosas. En alguna ocasión yo conocí a un hombre que cuando se enojaba rompía lo que tenía a su mano. En una ocasión yo fui a visitar a esta persona. Yo no tenía una cita con él, tenía cita con una de las personas que dependían de él. Y cuando llegamos, y bueno, lo que estábamos ahí esperando para pasar a una sala de juntas, y esta persona se veía muy preocupada. Y yo le preguntamos que por qué estaba preocupada. Dice, no, es que mi jefe se enojó. Bueno, pues eso es muy normal. Dice, no, dice, es que usted no sabe. Dice, cuando él se enoja, rompe lo que tenga en la mano. Y en esa ocasión dice, ¿sabe qué? Pues mi jefe se enojó hace ratito, agarró su computadora, ¿sí? Agarró su computadora Mac, la aventó al piso y la rompió y le hizo pedazos. Y dices, bueno, pues seguramente después de que se le baje el enojo y que vea que su computadora cuesta pues más de 20,000 pesos, seguramente se va a volver a enojar porque se hizo un daño a sí mismo, ¿no? A su propio patrimonio. Y sí, o sea, a veces cuando uno está enojado hace cosas de las cuales luego se va a arrepentir, sin excepción. Siempre nos vamos a arrepentir. Cuando estamos enojados, a veces decimos palabras o tenemos actitudes que después nos estamos arrepintiendo. Y como dice el dicho por ahí, ¿verdad? A veces vamos con la cola entre las patas a pedir disculpas a las personas que ofendimos porque estábamos muy, pero muy enojados. El creyente, bueno, aquí voy a contestar la pregunta que todos están haciendo. Bueno, a ver, me van a decir ustedes, a ver, pastor, entonces, ¿sí me puedo enojar o no me puedo enojar? Bueno, la respuesta está implícita en lo que en la enseñanza que tenemos de la Escritura. Si usted se puede enojar, y si usted se enoja por una causa justa, por una causa de defender el reino de Dios, eso no es pecado, como lo hizo el Señor Jesucristo. Pero si usted se enoja porque siente afectados sus derechos particulares, o si usted se enoja porque piensa, ¿verdad?, que no está siendo tratado de la manera que usted se merece, y eso lo lleva a hacer otras cosas, sin duda alguna eso sí es un pecado. Entonces, en la nueva vida en Cristo, el creyente sí se puede enojar, pero tiene que cuidar exactamente cuáles son sus motivos. ¿Cuáles son sus motivos? Eso es lo más importante. Y aunque usted a lo mejor pueda parecer, porque sin duda alguna la gente le va a decir, ay, sí, alguien se enojó y tenía justa razón. Y con eso de justa razón justifica todas las demás cosas que pudieron haber pasado después de su enojo. Pero a Dios no lo podemos engañar, y usted mismo no se puede engañar. Entonces piense en esto. Si su motivación para que usted se enoje es defender sus derechos y no una causa justa o una causa de Dios, evidentemente pues ese va a ser un enojo pecaminoso, mi querido hermano. Ahora, si no le ponemos fin antes de que el día acabe a ese enojo, usted puede estar haciendo lo que dice el versículo, ¿verdad? En el versículo 27 de Efesios capítulo 4, que dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, usted se puede airar, pero no pecar, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, usted que no se vaya a dormir, que no se acabe el día sin que usted ese enojo justo se le haya pasado, ¿ok? Sin que usted haya hecho lo que tenga que hacer para reconocer si es que fue un enojo pecaminoso, le pida perdón a las personas que ofendió, le pida perdón a Dios, a quien tenga que hacer. Y dice después en el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Si nosotros nos vamos así,
ahí se va a quedar ese enojo en nuestro corazón y se va a acumular a lo del día siguiente y a los días subsecuentes. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar dándole lugar a Satanás, es decir, un corazón enojado seguramente es un corazón que va a seguir pecando, no solamente en el enojo, sino en muchas otras formas. Fíjense lo que dice 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Vayan conmigo, por favor. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Dice Dios así en su palabra. 2 de Corintios capítulo 2 verso 11. Dice, vamos a leer desde el versículo 10 para tener el contexto. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mis queridos hermanos, Satanás siempre está sembrando discordia entre la gente, incluso sobre los creyentes. También esto puede ocurrir. Entonces, Satanás le encanta que la gente se pelee, que se peleen los esposos, que se peleen los hijos con los padres con los hijos y que se peleen entre creyentes. Cuando nosotros hacemos eso y no reconocemos todo lo que acabamos de ver, mis hermanos, le estamos dando lugar al diablo y evidentemente Dios no quiere que nosotros hagamos eso. ¿Okay? Bueno, principio número 3. Versículo 28. Este principio, en el versículo 28 vamos a leer lo que dice así. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, en el principio número 3 nos lleva de una vida antigua de robar a una vida nueva de generosidad. ¿Ok? Fíjense lo que ocurre en la vida antigua. Nadie está libre de caer en la tentación de robar. Muchos que roban lo hacen por diversión, por emoción, porque quieren sentir la adrenalina, ¿verdad? ¿Qué se siente? Y hay tales prácticas. Por ejemplo, muchos de los niños en edades de primaria o secundaria, pues se ponen de acuerdo y se van a una tienda al detalle o se van a un autoservicio y se roban cosas, pero no lo hacen porque tengan necesidad de estas cosas, sino lo hacen por cumplir un reto, un desafío, para ver qué se siente. Es una gran tentación el robar. El creyente en la nueva vida no tiene que pensar de esa manera. El creyente tiene que pensar en su vida en su nueva vida en Cristo, que robar ya no es algo que sea digno de poder hacer. Regresamos a la vida antigua. Los precios, por ejemplo, no sé si ustedes lo sepan, pero los precios de muchos productos en las tiendas de supermercados y en los detallistas tienen un sobreprecio. ¿Por qué? Porque hay un robo hormiga exagerado. Así es. Este robo hormiga se da por clientes o pseudo clientes, aprovechando lo que veíamos la palabra en un principio, pseudo clientes que se meten, ¿verdad? Y que se guardan las cosas y se las llevan sin pagar. No solamente de pseudo clientes, sino también de empleados o pseudo empleados que se meten y hacen lo mismo. Ahora, robar también implica robar al gobierno, como lo que se conoce como latrocinio. Y mucha gente lo hace de diferentes maneras. Una de ellas es vía de impuestos. No declara los impuestos como realmente tienen que ser. También alterar cuentas de gastos, por ejemplo, cuando la gente viaja, cuando la gente sale, eso también es robar. Quedarse con los cambios. A ver, jóvenes y niños que me escuchan, cuando su papá, cuando su mamá le da a usted una cantidad de dinero y lo manda a comprar algo a la tienda y usted no devuelve el cambio y a su papá y a su mamá se le olvida, también eso es robar. ¿Ok? Cambiarle las etiquetas. Usted puede ir a un lugar y encuentra dos productos, uno más caro y uno más barato. Evidentemente a usted le gusta el más caro y le cambia, ¿verdad?, la etiqueta a uno y otro y sale, y cuando sale paga menos y usted se siente muy contento y satisfecho porque se llevó el producto que usted quería a un menor precio. Bueno, eso también es robar. Robar no solamente cosas materiales, dinero, también se puede robar ideas, patentes, conceptos, música, software, libros y todas aquellas cosas o productos o servicios que tengan derechos intelectuales. Cuando usted toma lo que no es suyo, todo eso es robar. La palabra hurtar viene del griego klepto, ¿ok?
Y de ahí se deriva una palabra que nosotros conocemos como cleptomanía. Incluso en el estudio psicológico se dice que hay personas que son cleptómanas, es decir, gente que no puede estar viviendo sin robar, sin quedarse algo que no le pertenece, ¿ok? Entonces, en la vida antigua, robar es una característica. Yo me acuerdo un tiempo que estuve trabajando con gente muy cercana cuando en la administración del presidente Fox ganó las elecciones y ahora sí que se quedó con la presidencia y estuvieron ahí 2 sexenios. Bueno, en ese primer sexenio, cuando le ganaron al PRI las elecciones, muchas de las personas de ahí del gobierno decían que tenían la costumbre de llevarse todas las cosas. Se llevaban clips a sus casas, se llevaban hojas blancas, lápices, plumas, cuadernos, en fin, todo lo que podían para sus casas. ¿Por qué? Pues porque obviamente no les costaba. Y a veces los cristianos pues también tendemos a hacer ese tipo de cosas. Pensamos que porque las cosas tienen un valor pequeño y no pasa nada. No, mis queridos hermanos. Así sea un clip, una grapa, una pluma o algo, por pequeño o que su precio sea muy pequeño, no tenemos que quedarnos con ello, ni tenemos que tomarlo si no nos ha sido dado. ¿Ok? Entonces, el mandamiento es de esa vida antigua de hurtar, ya no más, para la nueva vida en Cristo. ¿Y cuál es el principio? Trabaje con sus manos en lo que es bueno. Ok, la palabra que aquí se traduce como bueno es la palabra ágatos. Y esta palabra ágatos la tenemos una aplicación, por ejemplo, en la palabra ágata, que se le pone normalmente, es un nombre personal para mujeres. Y ese nombre quiere decir buena, ¿verdad? Porque obviamente es femenino. Entonces, tenemos que trabajar con nuestras manos haciendo, ¿verdad?, lo que es bueno. Entonces, en la nueva vida del creyente, si una persona desea superarse, si un creyente necesita más dinero, lo cual no es malo, ¿verdad? Ni pecaminoso, siempre y cuando lo tiene que hacer con un trabajo honesto, con un trabajo digno. Y el creyente, si ya tiene la edad y está capacitado para trabajar y no lo hace, esto le es pecado. Allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 10 y 11, encontramos lo siguiente. Vayan conmigo, por favor. Yo dije primero, perdón, hermanos, corrijo. 2 de Tesalonicenses, versículos 3 y 11. Perdón, capítulo 3, versículos 10 y 11. 2 de Tesalonicenses, aquí está. Segunda de Tesalonicenses, versículos 10 y 11. Dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino metiéndose en lo ajeno. Bueno, si un cristiano que está en capacidad, en edad de trabajar y no quiere hacerlo, pues obviamente esto es pecado. Entonces, la nueva vida en Cristo implica eso, que ese cristiano o cristiana tome su responsabilidad y pueda trabajar. Este mismo principio lo encontramos en 1 de Timoteo, que dice, ¿verdad?, que tiene que trabajar los cristianos y ser los proveedores para su casa. El trabajo del creyente debe de ser algo que honre y glorifique a Dios, es decir, algo bueno, es decir, algo agatos, algo bueno. ¿Ok? No, un cristiano nunca debería de pensar en ocuparse y obtener su dinero en trabajos como participar en antros, pornografía, fraudes, narcotráfico o venta o fabricación de productos o artículos que dañen la salud de las personas o dañen el medio ambiente. En eso no debiésemos tener en la mente. Y si usted trabaja o participa en empresas de este tipo, pues usted debería de considerar el horario y pensar en un mejor trabajo. El cristiano debe de trabajar para mantenerse no solamente a sí mismo, sino también para compartir con aquellos otros que tienen necesidad debido a causas externas a esta persona, tales como pobrezas, como enfermedades o algún tipo de limitante. De hecho, así lo dice el versículo 28, dice:
El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga, no solamente para él, sino para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mis queridos hermanos, de verdad, dentro de todas las iglesias, no solo, y la nuestra no es la excepción, hay personas que tienen necesidades. Y obviamente nosotros como cristianos en Cristo tenemos que ayudarnos a suplir esas necesidades en Cristo. Esas necesidades que tienen las personas pueden ser originadas por diferentes razones. Pero si usted está en la posibilidad de ayudar a otro de sus hermanos, hágalo, por favor. Hágalo. Eso le va a dar una muestra de que usted es una persona nueva criatura en Cristo y que usted está viviendo de acuerdo a los principios del reino, lo que estamos aprendiendo. El principio número 4 de la nueva vida en Cristo lo tenemos en los versículos 29 y 30. ¿Y qué implica este versículo? Bueno, vamos a leerlo. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Bueno, entonces, aquí en este principio número 4, el cristiano tiene que pasar de las palabras corrompidas que podía decir sin ningún tapujo a puras palabras edificantes. Ese es el cuarto principio. Ahora, la palabra que aquí se traduce como palabra corrompida es la palabra sapros, y esta palabra quiere decir algo algo que está echado a perder, putefacto, algo como los alimentos, la comida, la carne, las manzanas que están echadas a perder. Usted en su sano juicio no se comería, por ejemplo, una manzana. Yo aquí le puse el ejemplo en la fotografía, una manzana, ¿ok? Y una manzana que ya está echada a perder, ya está fea, ya está negrita. Bueno, eso usted no se lo comería, ¿verdad? En su sano juicio no se lo comería, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya está sapros, ya está corrompido, ya está echado a perder. Ahora, en la vida antigua, los chistes groseros, las groserías abiertas, el doble sentido, las picardías mexicanas, las vulgaridades, todo eso no tendríamos nosotros que seguirlo haciendo más, porque esa es una característica de la vida antigua. La lengua solo habla de lo que hay dentro del corazón de cada persona. De hecho, ahí en Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35, el Señor Jesucristo enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por lo tanto, una lengua sucia solo expresa un corazón sucio. Y eso es una de las características de la persona que no es creyente. Muchas personas no dicen groserías en público, pero en privado, dicen hasta lo que uno menos se imagina. Fíjense que yo conozco de manera personal a una persona que es escritora y es una mujer. Y esta mujer siempre hablaba de una manera muy educada, muy apropiada. Y en una ocasión hizo un libro. Y en ese libro que hizo, ella no escatimó, ¿verdad?, en decir groserías en todo su libro. De tal suerte que incluso yo también conocí a los padres de esta escritora. Cuando los padres de esa escritora hacían referencia a ella, la mamá de la escritora dijo lo siguiente: ni siquiera yo me imaginaba que mi hija sabía esa cantidad de groserías que escribió en su libro, ¿ok? Y así ocurre, que muchas personas a lo mejor dan una apariencia, ¿sí?, de hablar correctamente, de hablar apropiadamente en público, pero en lo personal es otra cosa. En la nueva vida en Cristo, este principio de pasar de palabras corrompidas a palabras edificantes, solamente lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede controlar nuestra lengua. Nosotros por sí solitos no podemos. Es más, yo le podría decir algo. A mí me ocurrió exactamente eso. Yo antes de ser creyentes, antes de ser un cristiano verdadero, una persona salva, yo fui a una reunión de jóvenes creyentes y yo veía que en esa reunión de jóvenes creyentes todos se hablaban muy bien, se hablaban con amor, se divertían, pero no decían groserías. Y yo me acuerdo, eso fue un sábado.
Conviví con ellos, se terminó la reunión de jóvenes, porque fue una reunión de jóvenes. Después de ahí dijeron, vamos a ir a la casa de una hermana, ¿verdad? De la hermana Angie. ¿Quién quiere ir? Y a mí me preguntaron si quería ir. Digo, como era la primera vez que iba a esa reunión de jóvenes, pues yo dije que sí. Entonces fui con ellos y ahí vi cómo convivían ese grupo de jóvenes cristianos todavía más personal. Ya no hacían en un grupo, en una forma masiva de 20, 30 jóvenes, sino ya nada más éramos como 10 los que fuimos a esa reunión. Y ellos se llevaban muy bien, hablaban muy correcto, no decían groserías ni nada. Y a mí me gustó ese tipo de vida. Pasó el domingo y yo el domingo ya por la tarde seguía pensando en esa reunión en la cual yo participé con esos jóvenes cristianos y dije, a partir de mañana no voy a decir ni una sola grosería. A partir de mañana voy a hablar correctamente. Bueno, así con ese pensamiento me dormí el domingo, el lunes me desperté, me fui a mi trabajo. Cuando llegué a mi trabajo y empecé a compartir con las personas con las que normalmente compartía, pues yo ni siquiera me acordaba de mi compromiso que había hecho conmigo mismo de hablar correctamente, de no decir groserías ni mentiras, ni groserías ni mentiras un día antes. Y a las 9, 10 de la mañana estaba hablando lo mismito. ¿Okay? Hablaba con muchas groserías yo, mis queridos hermanos. Con vergüenza lo puedo decir en mi vida anterior. Ni siquiera me acordaba de lo que había dicho. ¿Por qué? Porque yo no tenía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien sí nos da el poder para poder refrenar nuestra lengua. Vayan conmigo, por favor, al libro de Santiago. Santiago, capítulo 3, versículos 6 al 8. Santiago, capítulo 3, versículos 6 al 8. Dice así Dios en su palabra. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Qué está diciendo aquí Santiago, verdad, en estos versículos? Hermanos, si una persona es un verdadero creyente, no puede estar diciendo o viviendo, ¿verdad?, con groserías, con palabras corrompidas, como lo acabamos de explicar. No puede salir, ¿verdad?, de una misma fuente, ni agua dulce, ni agua salada. Todos estos son ejemplos exactamente del mismo principio. No podemos con la misma boca bendecir a Dios y maldecir a los hombres. No es propio de un creyente verdadero. Entonces, hermanos, nosotros en este principio tenemos que dejar en la nueva vida en Cristo las palabras corrompidas y hablar solamente palabras edificantes. Ahora, las palabras del cristiano deberían de ser palabras que ayuden para momentos de aflicción, palabras que den ayuda, aliento, esperanza y confort a las personas. Un cristiano maduro, él no es solamente una persona que habla la verdad, sino también es una persona que habla en amor. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 5, y también en Isaías 54, que les voy a invitar a que lean conmigo, porque este versículo es muy importante, y sobre todo en estos tiempos que la gente tiene tanta necesidad de escuchar la palabra del Señor. Dice así Isaías capítulo 50, versículo 4. Estas son palabras de Isaías. Dijo: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana y despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hermanos, sus palabras tienen que ser, como dijo el profeta Isaías,
palabras como de sabios, palabras adecuadas para darle a la persona cansada. Que esta palabra cansada quiere decir personas atribuladas, personas lastimadas. Hoy en día, mis queridos hermanos, como resultado de esta pandemia, pues tenemos muchas personas que desafortunadamente han perdido a sus seres queridos, a hermanos, a familiares, a padre, a madre, etcétera. Hermanos, estas personas necesitan escuchar palabras edificantes, palabras de consuelo, palabras que los animen. Y no solamente palabras como échale ganas, ¿no? Yo no estoy en contra de esta frase de échale ganas, pero ni siquiera sabemos exactamente qué quiere decir échale ganas, ¿no? Dependiendo del contexto en el cual se esté diciendo. En lugar de decir frases como échale ganas, digámosle palabras contenidas en la Escritura, palabras edificantes que le van a ayudar más. La palabra de un creyente verdadero tiene que estar sazonada con sal. Es decir, la sal, si ustedes, ¿dónde lo encontramos? En Colosenses 4:6. La sal, mis queridos hermanos, es un elemento que conserva los alimentos para que no se echen a perder. Usted, por ejemplo, a un trozo de carne le pone sal por ambos lados y no necesita guardarlo en el refrigerador, ahí se va a conservar cierto tiempo porque la sal es un conservador natural y así a muchas otras cosas se le pone sal para que se puedan conservar. Nosotros necesitamos, para conservar que nuestra palabra sea edificante, adicionarle sal, y la sal representa algo muy importante, algo que Dios nos ha puesto aquí sobre la tierra. Los cristianos hemos venido a ser llamados como sal, como luz, lo que haga la diferencia en este mundo perdido. El cristiano no debe contristar al Espíritu Santo con su manera de hablar. De hecho, eso es lo que dice el versículo 30. ¿Sí? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Querido hermano, querida hermana que usted me escucha, quien mora dentro de usted, si usted es un cristiano verdadero, es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Ahí está. Cuando el Espíritu Santo escucha que usted habla con palabras corrompidas, usted está contristando al Espíritu Santo. Es decir, usted está haciendo que el Espíritu Santo se ponga triste. Y si usted sigue en ese proceso, el Espíritu Santo se va a ir contristando de tal manera, si usted sigue pecando, y no solamente con groserías, con palabras, sino con otros actos, porque eso es lo que lo va a llevar. Cuando nosotros no ponemos límite a un pecado y no lo detenemos, ese pecado nos va a llevar a otro, y es una espiral en una forma descendente. Entonces el Espíritu Santo se empieza no solamente a contristar, sino también se empieza a opacar, y hasta que el Espíritu Santo no se va a ir de usted, pero el Espíritu Santo no va a tener el dominio ni el poder en su vida porque usted no lo quiere tomar en cuenta. ¿Ok? Y su vida va a ser una vida pusilánime, va a ser una vida sin poder, una vida que ni siquiera se va a diferenciar entre una persona que no es cristiana y usted que sí lo es cristiano. Entonces, no contristar al Espíritu Santo, hay una extremada razón para no hacerlo. ¿Cuál es? Dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Recuerden, hermanos, el Espíritu Santo dentro de nosotros es el sello, ¿sí? Es la garantía dada por Dios a cada creyente de que somos hijos de Dios y que vamos a estar en el cielo en la presencia de Dios. Entonces, usted al estar hablando palabras corrompidas, lo que está haciendo es como si ese sello, esa garantía que es el Espíritu Santo, que es la persona del Espíritu Santo, lo estuviera tachando, lo estuviera rayando, le estuviera echando agua, cloro, jabón, dañándolo. Y eso no es lo que un cristiano debe de hacer, ni con su hablar, ni con cualquier otra forma de conducta. Bueno, finalmente, mis queridos hermanos, en los versículos 31 y 32 encontramos el quinto y último principio de la nueva vida en Cristo. Vamos a leer estos versículos. Dice así, versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, en la vida antigua, ¿sí? Había, no conozco ninguna persona que no tuviera vicios, ¿verdad? Vicios que se han desarrollado a lo largo de los tiempos, a lo largo de la vida de esa persona.
muchos vicios. Algunos fuman en exceso y simplemente fumar pues ya es un vicio. Algunos ingieren bebidas embriagantes, otros drogas, otros groserías, otros pornografía, otros sexo, en fin, infinidad de vicios que puede haber, ¿ok? Y todos esos vicios van a dañar a la persona en su aspecto físico, biológico, emocional, psicológico, etcétera. La tendencia natural del ser humano es a pecar, ¿ok? A pecar, eso es de manera natural y evidentemente pues todos los vicios son diferentes formas de pecado. Y el mandamiento o el principio número 5 es que el cristiano verdadero tiene que dejar esos vicios naturales que ha aprendido a lo largo de toda la vida y una vez que es cristiano verdadero, tiene que empezar a vivir de una manera virtudes sobrenaturales, ¿ok? Entonces vamos a ir explicando cada una de las palabras. Déjenme decirles que este quinto principio es como un resumen de los otros 4, pero tiene algunos elementos nuevos. Entonces, dice aquí Pablo, quítese de vosotros toda amargura. La palabra que aquí se traduce como amargura es la palabra picria. Y esta palabra quiere decir que es un resentimiento o una actitud rencorosa contra algo o contra alguien, ¿ok? Las amarguras, mis queridos hermanos, es lo que nosotros conocemos como unos resentimientos fuertes dentro del corazón de esa persona. Hay gente que está enojada con la vida por alguna razón, o con sus padres, o con alguien, y nunca ha podido superar ese enojo, y ese enojo lo sigue arrastrando al paso de los años, o algunas personas son por cosas que les han pasado, ¿ok? Entonces, eso dice Pablo que esas amarguras tenemos que quitárnoslas, despojarnos de esa amargura. Segundo, dice aquí enojo. La palabra que aquí se traduce como enojo es la palabra orge. Esta palabra quiere decir una actitud interna y de profunda molestia. Y ustedes han conocido seguramente a personas que por ahí se dice, este está enojado con todo, ¿verdad? Este está enojado con la vida. Es decir, personas que su estado habitual es del enojo. ¿Ok? Eso no tiene que ser más en la vida de un cristiano. Después viene ahí, también quítese de ustedes la ira. La ira es la palabra tumos, que quiere decir una rabia descontrolada, como lo que yo les decía que le pasó a este actor. También tiene que quitarse de nosotros la gritería. La palabra que aquí se traduce como gritería es krauge, y esa es una palabra en tonos altos y normalmente agudos, palabras fuera de control. Es algo así como de los cuervos. Yo en algún tiempo, en un trabajo que tuve, tenía que visitar la ciudad de Tabasco. A veces una semana, a veces 15 días, hasta un mes o más tiempo estuve viviendo allá en Tabasco por cuestiones de trabajo. Y ahí en Tabasco hay una zona más o menos boscosa donde hay una cantidad de cuervos. Y por cierto, allá los cuervos en Tabasco les llaman zanates, que es una palabra de ahí de la región. Entonces hay una cantidad de cuervos o zanates impresionante. Entonces llega un momento en la tarde, noche, que va oscureciendo y que ellos llegan a los árboles, a sus nidos a dormir, que se oyen ahí un montón de ruido, ¿verdad? Bueno, ese ruido, ese crauge, ¿verdad? O esa gritería, te lastima los oídos de tan agudo que es, tan chillón. Bueno, pues esa es la misma palabra que encontramos aquí para gritería. Entonces es algo que nosotros tenemos que quitarnos de nosotros mismos. También tenemos que quitarnos la maledicencia. Bueno, ¿qué es la maledicencia? La palabra maledicencia procede de la palabra griega blasfemia, y una blasfemia es una difamación, principalmente contra Dios, aunque también difamamos a la gente. ¿Ok? También difamamos a la gente. Es decir, cuando nosotros acusamos a la gente de algo que es falso, eso es una difamación. Dice aquí también quítese no solamente eso, sino también quítese la malicia. La palabra malicia es la palabra kakia y es la raíz de todos los vicios. La caquia o maldad es la raíz de todos los vicios. Nosotros tenemos una frase aquí en México que decimos, ¿va? La ociosidad es la madre de todos los vicios. Y es una frase común, pero en realidad la ociosidad no es la madre de todos los vicios. La que es la madre de todos los vicios, y espero que usted aprenda algo nuevo en esta mañana, es la maldad. La maldad es la madre de todos los vicios.
Es decir, la naturaleza mala o pecaminosa que tiene el hombre es la madre de todos los vicios que el ser humano llega a tener en su vida. Todos estos pecados tienen una característica, que todos estos pecados, mis queridos hermanos, y que representan la vida antigua o la vida de una persona sin Cristo, tienen que ver con conflictos. ¿Ok? Tiene que ver con conflictos. Por ejemplo, si usted está resentido con alguien, si usted está amargado, va a tener conflictos con alguna otra persona. Si usted se enoja cada rato, va a tener conflictos. Si usted su ira no la puede controlar, va a tener conflictos. Si usted difama, si usted tiene vicios, etcétera, etcétera, todo esto le va a producir a usted conflictos. ¿Okay? Esa es la característica principal. Ahora, en la nueva vida, ¿qué es lo que quiere Dios para nosotros? Bueno, lo que Dios quiere para nosotros es que el cristiano ya no debe de tolerar este tipo de pecados en su vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues si usted los tolera, yo le decía hace rato, va a ser una espiral, ¿verdad? Una espiral descendente, usted tolera un pecado y al rato va a tolerar otro y así se va a ir hacia abajo, hasta que su vida realmente no parezca la vida de un cristiano verdadero, sino la vida de un incrédulo. No hay que permitir que estos pecados estén presentes en tus relaciones, ni con gente que no es creyente, ni tampoco con cristianos. Es decir, usted no le debe de gritar a ningún cristiano o a ninguna cristiana. No le tiene que emitir difamaciones, ¿verdad? Contra nadie, absolutamente nadie. El mandato de Pablo aquí en este principio es que seamos buenos. ¿Okay? Dice versículo 32, antes sed benignos, es decir, buenos. ¿Buenos como quién? Recordemos que buenos como Dios. Allá en Lucas 6:35 se encuentra un pasaje que nos dice que quién hay buenos sino solamente Dios. Y déjame decirle algo. Los creyentes verdaderos podemos imitar la bondad de Dios. Podemos hacer actos semejantes, obviamente con la distancia adecuada entre nuestra limitante física, nuestra naturaleza pecaminosa, que aún está ahí con nosotros y la vamos a seguir teniendo el resto de nuestra vida, que con la vida y la santidad de Dios. Pero Dios quiere que nosotros lo imitemos, como aquí dice, ¿verdad? En este versículo, que nosotros lo imitemos a Dios siendo misericordiosos, perdonándonos unos a otros, y pone la base por la cual tenemos que perdonar. Porque Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Solamente por esa base legal de que Cristo murió por nosotros y Él pagó con su vida lo que nosotros merecíamos por todos nuestros pecados, es que Dios nos puede perdonar. ¿Ok? En Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, encontramos un pasaje que es muy conocido. Y ese pasaje muy conocido es cuando le preguntan al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, ¿cuántas veces debo de perdonar a la persona que me ofende? Y la respuesta del Señor Jesucristo fue, pues tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Y el Señor Jesucristo no estaba diciendo que tenemos que, si ustedes hacemos una multiplicación de 70 por 7, evidentemente sabemos que son 490. Bueno, no quiere decir que nosotros tengamos que perdonar a alguien 490 veces, no quiere decir eso, y que ese es el límite, y a la siguiente vez que esa persona te haga enojar, entonces ya tienes el derecho a hacerle lo que quieras. No, esa 70 veces 7 es una frase, ¿verdad? Un proverbio, un dicho popular en los tiempos de Jesucristo que quería decir infinito, ¿ok? Que lo tienes que perdonar la cantidad de veces que esa persona te ofenda. O sea, para Dios no hay límite. Hermanos, sí podemos perdonar como Dios perdona, porque Él nos ha dado su amor para que podamos hacerlo. Dios nos ha dado no solamente su amor, sino nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos hacerlo así como Dios lo hace, ¿verdad? Déjenme, estoy buscando un versículo que ahorita me acordé de esto que estamos diciendo ahorita, que sí podemos perdonar como Dios perdona. ¿Cómo perdona Dios? Ya les dije que la base legal para que Dios nos pueda perdonar es que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras culpas. Esa es la base legal. Por eso es que Dios te puede perdonar a ti y me puede perdonar a mí por todos mis pecados. Pero fíjate cómo nos perdona Dios. Dice así la palabra en Miqueas capítulo 7, versículos 19 y 20. Bueno, el 19 con eso es suficiente. 18 y 19 es más que suficiente. Dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad,
No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Fíjense cómo es el perdón de Dios. Dice, Dios perdona la maldad, ¿ok? Dios perdona, ¿sí?, la caquia, ¿verdad?, de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Él se deleita en misericordia. Él no retiene su enojo para con nosotros de una manera eterna. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. La palabra misericordia quiere decir que Dios se duele, se conmueve de la necesidad humana, de la condición del hombre. Se duele por ella, se pone, ¿verdad?, en su corazón. A Dios le duele y se pone en lugar del hombre. Por eso es que le perdona. Y dice el versículo 19, y Él volverá a tener misericordia de nosotros. Es decir, cuando una persona se arrepiente de corazón, sinceramente, Dios le perdona, lo limpia, hace un acto Dios de misericordia, y dice Dios que sepultará nuestras iniquidades. Es una forma literaria de decir que Dios no se va a acordar más de nuestros pecados. Dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es una forma literaria de decir Dios no se va a acordar absolutamente de nada. Y así quiere Dios que usted y yo perdonemos a la gente que nos ofende. Mis queridos hermanos, estos son los 5 principios para la nueva vida en Cristo que encontramos en este pasaje de Efesios capítulo 4, de los versículos 25 a 32. Yo espero que hayan quedado muy claros y como conclusión les diría, hermanos, estos principios no solamente es para conocerlos, estos principios es para vivirlos, para ponerlos en práctica. Son los primeros 5 mandamientos que tenemos en la parte práctica de esta epístola de Pablo a los Efesios. Hermanos, pongámoslos por obra con el amor de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú la dejas, Señor, sin duda alguna escrita para nuestra enseñanza. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes, que nos des fuerza para poder vivir de acuerdo a estos 5 principios que vemos aquí en tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil. Fortalécenos, Señor, con tu Espíritu Santo para poder hacerlo y poder ser esa sal, poder ser esa luz, ese ejemplo a la gente que no te conoce y aún en medio de nosotros como cristianos. En el nombre glorioso del Salvador Cristo Jesús, te pedimos todo esto y te lo agradecemos de antemano. Amén, amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Bueno, pues vamos a despedirnos con un cántico ahí en su casa, que puedan orar, que Dios les bendiga, que sea un día de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes, y que con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, por ti, Señor.
tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Jesús, Señor. Tengo hambre de ti, dígaselo, oh, hambre de ti. Queremos beber de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Jesús. Oh, Señor, tengo hambre de ti, oh, hambre de ti. Tenemos hambre. Sed de ti, solo de ti, solo de ti. Tengo hambre, quiero más de ti, quiero más de ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera.
por ti, por ti. Por ti, díselo, mi deseo eres tú,